Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. La información en W. W Radio Guadalajara presenta lo más relevante de las noticias locales y nacionales. Las entrevistas que darán mucho de qué hablar. Y el toque de ironía de nuestro particular humor y punto de vista. Así las Cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Ahora, al aire. Por W Radio Guadalajara. Así las Cosas, Jalisco. En 3 patadas. ¡Échale una patada! Por W Radio Guadalajara. El presidente lo tiene muy claro. Los ricos verdaderamente ricos, las grandes fortunas de este país, comen de su mano. Por una sencilla razón, él los hizo más ricos. La tabla que mostró el presidente ayer en la mañanera es obscena, casi pornográfica. La fortuna de Carlos Slim creció 52% en el sexenio de López Obrador. Fue uno de los contratistas consentidos. La de Germán Larrea 61%, incluyendo la compra de derechos de vía que se supone que ya eran nuestros. Ricardo Salinas Pliego, el mismo que debe impuestos, fue beneficiado con la asignación directa de tarjetas bienestar cuando todavía era amigo del presidente. Los Hank, descendientes del prototipo de la corrupción, del creador de la frase "un político pobre es un pobre político", ellos duplicaron su fortuna en solo 6 años de López Obrador y fueron grandes beneficiarios de la compra de seguros del gobierno federal por asignación directa y constructores de obra pública en el sureste del país y para la CFE. Dice el presidente que le gustaría oír la opinión de estos personajes y no la del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios sobre la sobrerepresentación en el Congreso. No quedó claro si su opinión le interesa como ciudadanos, cuyo valor es idéntico al de cualquier otro grupo de mexicanos, si le interesa su opinión como inversionistas, es decir, como grandes capitales capaces de hacer tambalear los mercados financieros, o como beneficiarios mayores y directos de la llamada 4T. Si de algo podemos estar seguros es que los grandes capitales les importa su futuro, y el futuro del país solo en la medida que comprometa el propio. En el derrumbe de la República de Weimar, cuando el gobierno de Hitler acabó con la vida democrática en las instituciones de ese país, sus cómplices fueron los grandes empresarios de Alemania de la entreguerra. Ahí, en el Reichstag, aplaudieron las decisiones del futuro dictador y estaban todos sentados alrededor. Las empresas Opel, Krupp, Siemens, Bayer, Telefunken, AFA, Barta, etc. no tuvieron inconveniente en cerrar el parlamento ni en invadir Austria. Los grandes capitales iban en el mismo barco y el futuro de su riqueza estaba asegurado. La historia, por cierto, la platica muy bien Eric Vuillard en la novela Orden del Día, editada por Tusquets. Todas las empresas alemanas sobrevivieron al fascismo. El presidente, que acuñó el lema de "por el bien de todo, primero los pobres", tiene claro que los grandes capitales de este país están antes que todos porque ellos representan el poder. Entre poderosos no se leen las manos. El mensaje está muy claro. Hoy los empresarios que importan están con él. Los mercados irán hablando cuando avancen las decisiones. Los ricos, verdaderamente ricos, tienen sus propias vías de comunicación. Al aire. En W Radio Guadalajara. Así las Cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Así las Cosas, Jalisco, por supuesto en W, estamos en el 101.5 de su FM, hoy es miércoles, aunque parece un eterno martes, Alejandro. Ya te lo había dicho, esto es un martes, pero completamente desde hace 6 años. Oye, ahora sí no tenemos ya ni un amigo, ahora sí, de ningún tipo, Augusto. Este muchacho... Me escribió Carlos Slim y dijo, ahí se ven. Sí, diestra y siniestra. Y Alejandro Sierra le escribió a Larrea, dice, ¿qué onda, carnal? Cuida a tus amigos. Ok. Calma este muchacho, man, o sea. Qué mentiroso son, qué va. No, al revés. Y donde fuera verdad, hijo de la... A ver, donde fuera verdad. Me dijo. No, eso tiene que ver con otras cosas, Alejandro, que yo no voy a comentar.
A ver, querido chiquitín, dime una cosa. ¿Y tú crees que le vayan a contestar? ¿Tú crees que le vayan a Claro contestar? Que no. Si fue amenaza, no pregunta. ¿Eso qué significa? O sea, ¿tú crees que fue una amenaza? ¿Tú crees que los tienen agarrados de No, carnales, acuérdense ¿cómo está la historia? Vamos juntos en este barco, yo les di mucho dinero, ahorita no se metan en lo que les puede afectar sus negocios, ándeles, ustedes sigan tragando presupuesto. Ándele. No, y muchas cosas otras. No solo presupuesto. ¿Cuáles, Augusto? Pues, buenos días, Augusto. A ver, saca así no cierra el marasmo, que lo veo así como que está sacadísimo. Esa vocecita. No, yo pensé que ibas a iniciar. Bueno, buenos días, Diego. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todas, pero particularmente buenos días a quienes no fueron mencionados por el presidente en la lista de ricos. Y buenos días a todas y a todos. Yo sí esperaba que iniciaras, Diego, diciéndole a Alejandro, a ver, Alejandro, ¿y tú qué opinas? Como rico, ¿qué opinas de esto que dijo el presidente? ¿No? Sí, es peor no salir en listas, en esta lista, que en la de la ODG, ¿eh? Exacto, no, muchísimo. Hoy saliste en listas, no salí, cabrón. Ahora, lo que realmente le está pidiendo el presidente a esos supercapitales es que digan algo para tranquilizar a los capitales que no son mexicanos, que no están aquí, no realmente porque quiera que opinen sobre la reforma, quiere que manden un mensaje de tranquilidad, de no pasa nada, vamos bien y aquí van a seguir nuestras inversiones, cosa que no va a suceder. ¿No va a suceder, Augusto? No. ¿Tú crees que no va a suceder? Si, como dice Diego, ya tienen sus propios canales, a lo mejor ya están hablando, ¿no? No va a suceder. No, hombre. Okay. Sí, que Slim está diciendo, tranquilos. Cada vez que ha habido problemas en el sexenio, sale Slim a decir todo va muy bien, se junta con ellos, simplemente van a desayunar y salen muy sonrientotes diciendo todo está bien. No dudes que vamos a ver una reunión de estos 5 con Claudia Sheinbaum en las próximas semanas para decir, ven, los ricos están con Claudia Sheinbaum, no está pasando nada en el país. Los ricos. Los ricos también lloran, pero a mí los ricos sí, pero los ricos nunca lloran. A mí me gustó el toque evangélico de tu editorial donde dices, estaban todos sentados alrededor. Sí, estaban todos sentados alrededor. Cuando el líder les dijo, los conminó, en verdad os digo, que la reforma les conviene, les va a doler, pero les va a gustar. No, eso no les dijo. Lo más bonito creo que del editorial es que nos dejó claro que Diego es alemán, ¿no? La pronunciación de cada una de las palabras, el Reichstag, el resto, el ratro, Pero ¿cómo los equiparas, Diego? ¿Cómo equiparas lo que está sucediendo con la Alemania nazi? No, nada, yo jamás imaginaría eso. Todos los totalitarios son iguales. Me da igual sean de izquierda o de derecha, son idénticos. Tienen esa gran capacidad para hacer las mismitas burradas y los pueblos para no reaccionar, Oye, y estos empresarios de los cuales tú hablas que se enriquecieron hasta hartarse, ¿estarán contentos con ¿Cuándo se ha hartado alguien de ser rico? A ver, ¿cuándo? Por eso te digo. El problema es que no se hartan, siguen. ¿Y cómo los ves después del 1 de septiembre, una vez que este país cambie como pensamos que va a cambiar? ¿Seguirán enriqueciéndose a lo bestia? Diciendo, Claudia, de eso se trata. Tuve muchas pérdidas con el tipo de cambio, necesitas compensarnos de alguna manera. Sí, cómo no se preocupen, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a construir muchos trenes y ahí van a estar ustedes seguros. Sí, seguro, sí, va. Oye, ese de las minas a cielo abierto que quieren prohibir, no, eso me friega mucho. Tranquilo, yo me encargo de que esa reforma no pase, ¿no? Porque esa sí beneficia a los pueblos y están muy contentos ya, ¿no? Vas a ver, la capacidad de cabildeo que van a tener esos 10 personajes es bestial. Pero también de paso, y lo comentábamos antes de iniciar el programa, es un
truco del presidente para minimizar todavía más a las organizaciones empresariales a partir de que los capitales más visibles se manifiesten en lo personal, en lugar de que digan, a ver, ya habló el Consejo Mexicano de Negocios, ya habló el Consejo Coordinador Empresarial, ya habló la Confederación de Cámaras Industriales, ya habló la Concanaco. No, él quiere que digan, ustedes no importan, los importantes son estos 5 y estos 5 comen a mi mesa, estaban todos sentados alrededor y cuando despertaron, y un poco lo insinúas en tu editorial, Diego, y cuando despertaron, el fascismo seguía ahí. Saludos a Augusto Monterroso. Los grandes capitales decidieron hace 30, 40 años abandonar los organismos intermedios, dejar que los empresarios medios dirigieran y no ellos directamente. Hoy el único, o sea, más que el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el único lugar donde se reúnen los empresarios más grandes del país es en la Comisión Nacional de Fútbol, en los dueños de equipos de fútbol. Ahí sí están los más ricos. Fuera de eso, ¿no? En todos los demás organismos empresariales representativos no están. Y bueno, y mira cómo está el fútbol. Que Dios nos haga. Y mira cómo está el fútbol. Entonces, creo que es una buena. Bueno. Una pregunta, Augusto, digo, porque yo voy a preguntar eso. Sí, a tus órdenes, Alejandro. Déjame preguntarte. ¿Y que estos ricototes no están en esas cúpulas empresariales? ¿O eso tampoco importa? Sí son miembros, ¿no? No podrían decir. Pero no da la cara. Pero no podrían decir la cuña que quiere meter el presidente para que ya no anden publicando sus cartitas estos organismos empresariales. Es decir, ustedes no importan, los que importan son ellos. Bueno, la pregunta, Alejandro, ándale. ¿Qué grado de importancia tiene para el señor presidente las llamadas cúpulas empresariales? ¿Mínima, nula o no existen? ¿Las redes sociales, Augusto? Mínima, nula o no existen. Es diferente que no existan a que sea nula, porque nula todavía mínima, te quiere un o que sea mínima. O que sea mínima, claro. Usted nos puede decir con toda confianza, a veces nula, a veces mínima, a veces no existe, al 331-886-1797, al teléfono donde cualquier medida es bienvenida, el de Elba, 331-0797-699, y a través de X, @wradio_GDL. Y qué bueno que Javier puso el fondo de los Sharks. Los Sharks. Sí, y si quiere también puede marcar el 911, no le vamos a contestar nosotros, pero no pasa nada. Por cierto, antes de irnos, ayer me encontré a una radioescucha frecuente, no la conocía, Mariela, un saludo, nos escucha todos los días. Qué vergüenza da eso, ¿ah? Sí, imagínate. Bueno, muchísimo. Vámonos con la de 10. En Así las Cosas Jalisco, la de 10. Por W Radio Guadalajara. Y mientras los empresarios siguen sin hablar, el INE ya dio color, ya tiene un proyecto para avalar la sobrerepresentación en el Congreso de Morena y aliados. Platícanos, Luis, buen día. ¿Qué tal, Diego? Te saludo, buenos días. Igual que el auditorio, efectivamente el Instituto Nacional Electoral perfila confirmar la mayoría calificada de Morena y partidos aliados, esto en la Cámara de Diputados con 364 curules, al asignar los plurinominales al partido y no por coalición. El anteproyecto será discutido hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, y bueno, pues la proyección del organismo electoral muestra que de los 500 diputados que formarán parte de esta legislatura, que inicia el 1 de septiembre, en San Lázaro serán 236, serán para Morena, 77 para el Partido Verde, 51 para el Partido del Trabajo. Los agrupados por la coalición Sigamos Haciendo Historia, con ellos sumarán 364, una cantidad mayor a los 334 necesarios para lograr los asientos que le permitirían modificar la Constitución sin negociar con otros partidos políticos de oposición. Sin embargo, el partido de Morena y sus aliados les faltarán 3 escaños para la mayoría calificada, esto en el Senado, en el cual ocuparán 83 espacios, pero necesitarán 86 de los 128 que integran la Cámara Alta. La asignación preliminar del INE se enmarca en el contexto de la sobrerepresentación que, según la oposición, tendrá el oficialismo con el reparto de los legisladores de la representación proporcional de 200 diputados y 32 senadores. Ante la discusión reavida prácticamente el Consejo Empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los 5 empresarios más ricos de México, como Carlos Slim,
Germán Larreaga, Ricardo Salinas Pliego, Alberto y María Asunción, en el cual, bueno, pues dieran su posicionamiento sobre este tema. Pues así las cosas, Diego, muy buenos días. Gracias, Luis. Y sí, a ver, ahorita pasando el corte vamos a hablar con Ciro Murayama sobre este tema de la sobrerepresentación. Lo que está claro es que ya el proyecto ya está ahí. Aparentemente traen 6 votos de los 11 ya en el INE y 3 de los 5 en el... que debían ser 7, pero bueno, el Senado lo dejó en 3 porque nunca nombró en el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, difícil se ve que cambie esta situación. Difícil, y hoy el Grupo Reforma tiene un muy bonito ejercicio de cómo ha sido desde el echeverriismo, que tuvo 83% de representación el régimen en el Congreso, con López Portillo 82%, con Miguel de la Madrid 74%, después baja hasta 42%, el más bajo que fue Felipe Calderón, y ahora en el eterno retorno 73% se perfila para Claudia Sheinbaum. Sí, es humillante que se quede un punto abajo de Miguel de la Madrid. ¡Hey, qué gacho! Pero el INE muy inteligente, ¿no? O sea, sacó la cabeza que van a cortar antes de cualquier otra cosa para decir, señor presidente, duerma tranquilo. Sí. Claudia, duerme tranquilo, estamos contigo, chiquitín. No, y así fue. No importa lo que digan los empresarios, nosotros ya decidimos. No importa. Para eso me pusiste, estoy haciendo la chamba. Tranquilo. Bueno, vamos a un corte, vamos a regresar para platicar justamente sobre este tema con Ciro Murayama, él es ex consejero del Instituto Nacional Electoral. No le cambie, regresamos. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las Cosas Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Regresamos y te contestó alguien a tu pregunta verdaderamente insidiosa, Alejandro. No. Arturo, por ejemplo, el Cachanilla nos dice, las cúpulas empresariales le importan muy poco a AMLO. No le aportan votos. Solo le interesa el financiamiento que le puedan los grandes empresarios como Slim y Alejandro, dice. Ay, sí. Claro, sobre todo Alejandro. Perfecto. Todo Alejandro, sin duda. ¿Otra? Ok. Ya está listo Ciro Murayama. Si quieres, vámonos a la de 10 y regresamos en un momento. Esta es la de 10. Let's go, boys. Vamos con el rollo de... En Así las Cosas Jalisco por W Radio Guadalajara. Ciro Murayama es ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ya hemos platicado con él en otras ocasiones. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto tenerte en el programa. Al contrario, el gusto es mío. Encantado. Gracias, Ciro. Oye, pues te leíamos hoy en la mañana en El Financiero, Ciro, hablando sobre el tema de la sobrerepresentación. Y tú sostienes ahí que sí hay razones por las cuales el INE debería de interpretar la ley, no de manera letrista, como dices tú ahí, sino que en el espíritu de la Constitución. ¿Dónde está el tema central de esta discusión? Bueno, básicamente en que la coalición oficial obtuvo 54.7% del voto ciudadano, es decir, poquito arriba de la mitad, pero lo que nos están planteando es que quieren hacerse con 3/4 partes de la Cámara de Diputados, es decir, tener una sobrerepresentación del 20% cuando la Constitución protege la igualdad del voto con una máxima sobrerepresentación del 8%. De tal manera que la discusión es si se protege la igualdad del voto establecida en la Constitución y se pone un límite del 8%, o si se le concede al gobierno la pretensión de, habiendo tenido solo 54% de los votos, quedarse con 3/4 partes de la Cámara. Esa es la discusión, y hay argumentos, digamos, jurídicos acerca de cómo en distintos momentos la autoridad electoral pues ha ido haciendo una lectura cada vez más protectora del pluralismo para evitar el fraude a la ley a través de las constituciones, de las coaliciones. Lo que dice
coalición del gobierno es, pues es que el límite de 8% es solo para un partido, no para la coalición, que es lo mismo que decir, la igualdad del voto se protege si la quiere violar un partido, pero si viene con otros amigos la pueden avasallar. Pues es absurdo, lo que hay que proteger es la igualdad del voto. Sí, ahora, lo que dicen es que la asignación se hace por partidos y no por coaliciones, según la Constitución, y que ellos participaron en una coalición, pero que el reparto es por partido, porque finalmente se votó por partidos, no se votó por coaliciones, hubo que votar pues, por pedacitos incluso de voto en algunos casos. ¿Eso se sostiene, digamos, jurídicamente, o por la misma razón tampoco participaron, como dices tú, en 200 distritos, entonces no tendrían derecho a participar en ningún reparto plurinominal? A ver, la coalición obtuvo 219 triunfos como coalición, es decir, sumando los votos de Morena, Verde y PT. Lo que la Constitución habla al asignar plurinominales, y qué bueno que lo refieres, en el artículo 54 dice, para que registres pluri tienes como partido, un partido tiene que registrar 200 candidatos de mayoría relativa para tener derecho a los pluris. Bueno, pues resulta que en la pasada elección el único partido que registró 200 o más fue Movimiento Ciudadano, que participó sin coalición. Los otros 6 partidos fueron en coalición, y si aplicamos letristamente la base 1 del artículo 54 constitucional, ninguno de esos 6 podría tener plurinominales. Pero ahí el gobierno dice, no, es que donde la Constitución frasea un partido, entendemos que es coalición, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, pero 4 párrafos después, en la base quinta, dice, ningún partido puede tener más del 8%, y dice, no, ahí ya no es sinónimo partido de coalición. Lo mismo para asignar los senadores de primera minoría. La Constitución dice, la primera minoría se le asignará al partido que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar. Entonces, a ninguna coalición le tocan senadores de primera minoría. Pues claro que le tocan, así se ha hecho siempre. Lo que nos están pidiendo, lo que le están pidiendo al INE es que haga una lectura distinta de la Constitución, donde al gobierno le conviene que partido sea sinónimo de coalición, adelante, pero donde se le limita la sobrerepresentación y donde se protege el voto de la ciudadanía, ahí ya no quieren que sea sinónimo. Entonces, pues lo que le están pidiendo a la autoridad electoral es que tenga una doble vara, que haga una interpretación distinta de la Constitución en lo que limita al gobierno y no en lo que le favorece. Pues es una trampa, ¿no? Claro. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Augusto Chacón. Con esa interpretación que se hace de para qué votó la gente que eligió, por ejemplo, en la reforma del Poder Judicial nos dicen que fue un mandato popular esta reforma al Poder Judicial a partir del voto que tuvieron, pero ahora no se ha dicho abiertamente, pero no, lo que el oficialismo nos está sugiriendo es que esa mayoría la convierte en un Congreso Constituyente. Pues sí, creo que estás dando en el clavo. Ellos pretenden varias cosas. Una, la reforma esta judicial ni siquiera la tenían en la plataforma. Acuérdense que las plataformas se registraron y después fue una ocurrencia del presidente, ni siquiera de los partidos, no lo tenían en su agenda de la coalición. Entonces eso de que era su plataforma pues es falso. Pero bueno, ahí están los votos. Ellos tuvieron el 54.7%, luego hay un porcentaje de 2 o 3% de votos nulos y el resto es voto para la oposición. Ellos pretenden que el 40 y tantos % de la ciudadanía que votó por construir equilibrios, por mantener la división de poderes, sea arrasada por esa mayoría simple de 54%. Si hacemos cuentas, de cada 20 ciudadanos, 11 votaron por el gobierno y 9 por las oposiciones. Lo que está diciendo
la coalición gobernante es que con 11 de cada 20 votos quieren arrasar el derecho de los otros 9, quieren echar por la borda del barco a esos 9 ciudadanos de cada 20 que tienen un punto de vista distinto. Es una agenda totalmente autoritaria y están atentando contra lo que la propia Constitución señala cuando dice que nadie puede tener más de 300 diputados. ¿Qué quiere decir con eso? Ninguna fuerza por sí misma puede cambiar la Constitución. La Constitución es el pacto en donde cabemos todos los mexicanos y las mexicanas, y la única manera de cambiar esa Constitución es con un gran consenso, de al menos 2/3 partes del Congreso, que quiere decir pues 2/3 partes de la sociedad, y ellos no tuvieron 2/3 partes, estuvieron más cerca de quedarse por debajo de la minoría simple, porque tuvieron 54%, que de llegar al 67% de la votación, que sería arriba de las 2/3 partes. Pero se quieren dar un banquete de 75% de diputados con 54.7% de los votos. Es alterar la voluntad popular depositada en las urnas a su favor para imponer un modelo constitucional que nada tiene que ver con la división de poderes, con la independencia del Poder Judicial, con el derecho a que las minorías estén representadas en el Congreso. Es decir, es una agenda profundamente autoritaria la que quieren desplegar a partir de torcer la interpretación de la Constitución y de alterar el voto ciudadano, porque los votos se contaron bien en las casillas. Los ciudadanos que fueron a instalar las casillas, que recibieron a sus vecinos, que contaron los votos, que llenaron las actas, hicieron pulcramente su trabajo, y ahí está el 54.7% de los votos a favor de Morena y aliados, que no se les regatea. Pero caray, una cosa es decir, sí, ganaron la mayoría simple, y otra es, lo que hicieron fue una suerte de golpe de Estado y quédense con la Constitución y hagan con ella un papalote. No, por favor. Ciro, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar con nosotros. Hola. Pareciera que la narrativa la tienen ganada el presidente, Claudia y Morena, ¿no? Una historia que vienen contando porque México nos dio los votos, porque ganamos por una cantidad de votos brutal, y ellos van solos en la narrativa. Lo último que faltaba... Pero eso es falso, ¿no? Exacto, pero de alguna otra forma es lo que vende, ¿no? Y ahora lo que falta, o lo que hacía falta, es que el INE publicara más o menos cuál era su decisión antes de tomar la decisión. Es decir, ¿el INE también está en la narrativa a favor de ellos? A ver, el INE no ha tomado ninguna decisión. Hay un proyecto... Pero ya la adelantó, ¿no? No, pues es que, a ver, el INE tiene que tomar una decisión esta semana a partir de un proyecto que hace un área técnica. El área técnica está encabezada por una encargada de despacho que ni siquiera fue designada por el Consejo General, porque la presidenta del INE no fue capaz de construir un consenso para nombrar a los funcionarios ejecutivos del INE, ni secretario ejecutivo, ni la dirección, en este caso, de prerrogativas y partidos políticos, y esa persona encargada de despacho, afín a la presidenta, hace un proyecto en sintonía con lo que ha estado insistiendo el gobierno, pero en el Consejo General hay 11 votos, la sesión del Consejo va a ser el viernes y veremos qué hacen los consejeros y las consejeras. Pueden A ver, tú que conoces a los consejeros, ¿tú cómo crees que venga el sentido del voto? Bueno, vamos a esperar. Yo creo que hay una mayoría de consejeros y consejeras que tienen una trayectoria honorable, que se han mantenido independientes del poder, que pueden cumplir con su misión de ser garantes, no de la pretensión del gobierno o de un actor político, sino de los derechos que tiene la ciudadanía. Y por favor, pues el derecho político fundamental más importante es el voto, y que el voto valga lo mismo, no que el voto de unos se infle en 20% y el voto de otra parte de la ciudadanía se contraiga. Morena tuvo 32 millones y medio de votos junto con sus aliados, 54%, pero pretenden el 75% de la representación. Eso es como si hubieran tenido
43 millones de votos, están inflándose, se están sirviendo con una cuchara que las urnas no le dieron, y esa es la garantía. Evitar ese atropello es lo que tienen que hacer las autoridades electorales. Entonces, sí, el presidente y la presidenta electa han insistido en esto, creo que desde la presidencia de manera anticonstitucional, porque ¿cuándo habíamos visto, desde que México es democrático, que desde Gobernación y Palacio Nacional se les dijera a las autoridades electorales cómo tienen que conformar la Cámara de Diputados? Ya ahí tenemos un exceso, ¿no? Sí. Así es. Exacto. Así es. Oye, Ciro, y hemos visto que van solos, es decir, los partidos políticos, en este caso lo que podría ser la oposición, ni en la parte de lo que quieren hacer con la reforma judicial, ni en este tema de la sobre representación, están del lado de defenderse, ¿no? O sea, pareciera que están de alguna otra forma de acuerdo con su silencio, ¿no? Es extraño, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un problema que hemos venido arrastrando desde hace años, y es que tenemos un gobierno muy autoritario y una oposición de pésima calidad. Sí. Pero la política y la democracia, por decirlo dulcemente, la política y la democracia no son un patrimonio de los políticos profesionales, y por eso es que ciudadanos, académicos, exfuncionarios electorales, pues hemos estado insistiendo en que la Constitución nos protege y nos da garantías más allá de lo torpe que sea la oposición en turno. Sí, no podemos depender de eso. Exactamente. Ciro, muchísimas gracias por estos minutos para hacer las cosas. Te mandamos un gran abrazo, muy clara tu explicación, y gracias bueno, tenemos pendientes a ver qué pasa. Ciro Murayama, ex consejero electoral. Saludos. Vamos a un corte, regresamos. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las Cosas Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Regresamos con llamadas, Alejandro. Manuel Gueribar dice: ¿cómo alborotar a los chairos? Salinas Pliego se declaró en Plataforma X la inconformidad a la sobrerepresentación. Y dejad que opinen los chiqui chairos. También nos escribió Gris Lomelí y dice lo siguiente: buen día, chicos, hoy aquí en espera de iniciar el Consejo Técnico Escolar, y si soy su amiga, pase lo que pase ante la disyuntiva de que desaparece el UCICAM, el organismo encargado de los exámenes de promoción para ingreso y promoción. Le daremos chamba a Gris Lomelí para que se venga para acá. Un abrazo, Gris. No, sí, para los maestros ese es un cambio radical en la carrera magisterial, es acabar con la carrera magisterial, de hecho. ¿También? También. ¿Se trata de acabar con todo? Así es. Todo. Así es. Muy bien. Todo lo que huela a neoliberal. Una república nueva o una república bananera nueva. Pues sí, o una vieja nueva república. Así es. Manuel Cadaveco dice: la representación es nula, cabrón. Pues sí. Bueno, todo el mundo como que dice que los empresarios le vale 3 pepinos. Bueno, las cúpulas. ¿Tú crees, Alejandro? No, es que están. Pero a ver, Augusto, ¿tú estás en alguna cúpula empresarial? No, digo, pues soy invitado a varios. ¿Tú, Alejandro? Orgullosamente Alejandro sí. Contesta. Claro. Eso. Orgullosamente sí. Eso, qué está bárbaro. colonizando. Eres un cúpulo, Alejandro. Hombre, qué bonito. Vámonos con la información. Estas son las 3x3. Al aire en Así las Cosas Jalisco. 3x3 por W Radio Guadalajara. Y bueno, sigue el paro en el Poder Judicial. El Poder Judicial de Jalisco también se sumó al paro el día de ayer. Toño Neri, platícanos, buen día. Así es, ¿qué tal, Diego, Alejandro, Augusto? Muy buenos días. Desde las 0 horas de este miércoles, los empleados del Poder Judicial Federal
realizan un paro de labores por tiempo indefinido al estar en contra de la reforma que pretende realizar el partido Morena, para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular. En la sede federal, situada en el periférico poniente, frente a la ciudad Granja, los trabajadores solo reciben amparos de suma urgencia que estén relacionados con la privación de libertad o la atención médica de una persona, mientras que las audiencias y resoluciones programadas para este día fueron pospuestas hasta nuevo aviso y se van a tener que reprogramar, si bien nos va de 3 a 6 meses. Así de que eso también ya está causando afectaciones, ya que al día el Poder Judicial Federal resuelve alrededor de 8.500 casos en el país. Diego. Gracias. Y sí, a ver, aquí la duda es si este paro tendrá algún efecto. Hay quien considera que incluso va a ser contraproducente, que le va a dar armas al presidente. Para que tuviera efecto tendría que llegar hasta septiembre, ¿no? Tendremos que apoyar al Poder Judicial, que esto se convierta en marchas y manifestaciones. De otra manera, si los dejamos solos, me parece que no va a pasar absolutamente nada. Sí, no podemos dejarlos solos, pero por otro lado, era importante que el Poder Judicial, por lo pronto el de la Federación, se manifestara como lo está haciendo, por la vía que le dejaron para manifestarse, ya que no fue convocado a ser partícipe de la modificación, y ellos mismos, es la parte que deben reconocer, no fueron capaces antes de proponer su propia reforma, de irse a otro rumbo, porque de que era necesaria una reforma, por supuesto era necesaria, pero no esta ni remotamente. Si no hay que dejarlos solos, es importante que hagan ese paro, le ha dado visibilidad a lo que se nos viene encima. Lo que pasa es que yo creo que estaban esperando una respuesta diferente a la que sucedió después de las elecciones. O sea, a lo mejor también tuvieron, y solamente es a título personal, una lectura tan mala como tal la tuvimos varios de nosotros en relación a lo que podía suceder, ¿no? Y dejan hasta el final la posibilidad que Morena se quede con las cámaras y que pueda cambiar la constitución y que los pueda maniatar. Y ciertamente hace falta hacer una crítica interior, hace falta proponer una contrarreforma, pero cuando ya no tienes nada, me parece que es maravilloso que se manifiesten y que los apoyemos. Sin duda, no queda otra. Si eso fue la última acción, hay que apoyarlos. A lo que dijo Ciro, pues sí, teníamos una oposición de pésima calidad y eso se demuestra, entre otras cosas, en que nunca fueron capaces de formular una reforma al Poder Judicial. La reforma penal de Calderón resultó un fracaso, ¿no? No está funcionando. Ahora, y la narrativa de que es el Poder Judicial el culpable de la injusticia en México, la dejaron correr como agüita, porque todos son responsables de alguna manera de los desastres en las fiscalías, de los desastres en las policías, y hablo concretamente del caso de Jalisco, ¿no? Aquí tenemos un partido gobernante que no es de Morena, pero son grandes contribuyentes al desastre de la justicia en el Estado y en el país. Y si me permites, aquí sí vale la pena retomar y parafrasear al señor presidente de la República. O sea, si de alguna forma nos encontramos como estamos, y esto va a cambiar de la forma que va a cambiar, es que los gobiernos anteriores hicieron las cosas mal. Y desde luego fue una acumulación de hechos brutales, ¿no?, que dejaron de ver, y creo que Peña Nieto le dio la estocada brutal a lo que estamos viviendo hoy. O sea, la gente estaba harta de todo esto. Y ciertamente, pues estamos viviendo gracias al error de los gobiernos anteriores. Y Jalisco va para allá, sin duda. Bueno. Sin duda. Bienvenido, Alejandro. Vámonos. No. Qué bueno que andas optimista, Alejandro. No. A ver, te voy a decir una cosa. Bueno. Antes de que te veas a la segunda. O sea, ciertamente, los que estamos ya un poquito más grandecitos... No me voy a robar la base. A excepción hecha de pensar que puedan ser peor los morenos, pero lo que vivimos con Echeverría, lo que vivimos en aquellas épocas con Carlos Salinas de Gortari, pues es esto, lo que los jóvenes no han vivido, ¿no? Estaban igual, o sea, los congresos a favor. Acuérdense cuando votaron aquella ley del IVA, que la roqueseñal y todas estas cosas que no nos acordamos, pero ahí están. Y te voy a decir, una ley que salvó al país, pero eso lo discutimos después, porque salvó las finanzas públicas del Estado. Había una visión de Estado. Bueno, vamos con lo que sigue, porque la Policía de Migración de este país, la famosa Migra o el Instituto Nacional de Migración, acumula ya 3,000
demandas por violación a derechos humanos. Víctor, platícanos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a nuestros radioescuchas. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, o la famosa patrulla fronteriza, reconoció que en los últimos 4 años ha tenido el uso excesivo de la fuerza pública en 3.500 personas durante diversos operativos y revisiones en la frontera con México. Sus agentes sostuvieron que para el uso de esta fuerza excesiva es que fue necesario porque y resultó justificada porque había que hacer valer la ley y hasta el punto de recurrir a la fuerza letal, es decir, a disparar sus armas en contra de los migrantes o de las personas que pretendían cruzar de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. Esto se supo a través de las narraciones que se hicieron en las demandas y los reportes de diversos activistas, las cuales revelan que no siempre era necesario terminar con este uso excesivo de la fuerza, de la llamada Border Patrol o esta policía fronteriza, y según las estadísticas se conoce que en los últimos años sus agentes han utilizado la fuerza en 3.578 ocasiones a lo largo de la frontera, y estos datos indican que los incidentes se registraron cuando los patrulleros iban a bordo de sus vehículos o de las lanchas que perseguían a gente presuntamente indocumentada, y en diversas ocasiones también dispararon en contra de ellos. Por esto también se hace la denuncia que se ha tenido a la violación a los derechos humanos de las personas migrantes, y esto es parte de lo que se menciona en un reporte también del Servicio de Aduanas y Protección Fronterizas del 2021 a la fecha, Diego. Gracias, Víctor. Pues sí, se ha endurecido el tema en la frontera de los dos lados. Aquí están las violaciones de la Border Patrol, ¿no? Y en el sur de México están las del Instituto Nacional de Migración. Del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional al sur de México y también al norte, porque hemos servido de barrera para quienes quieren cruzar y para quienes regresan, ¿sí? ¿Qué sucedería? ¿Cuántas tendríamos que contabilizar aquí para el Instituto Nacional de Migración, para la Guardia Nacional en términos de violaciones a derechos humanos? Me parece que tenemos un empate con el Coloso del Norte. Creo que les faltó un 3, ¿no? En el sur y en el norte como 33,000, no 3,000. Sí. No, hombre, se vieron cortitos. El Excel da para todo. Hombre, sí, pero no es que no se hayan acabado las violaciones de derechos humanos, lo que se acabó fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora son dos el corderito que andan persiguiendo las violaciones de derechos humanos allá en los años 50. Sí, está muy bien, ¿no? Recordarlo, pero de lo que está pasando actualmente le vale Wilson. Pues sí. ¿A quién le importa? Sí. ¿No? Bueno, sí. Vamos con la que sigue, porque recuerda usted el caso de este sacerdote que se encontró muerto en el fondo de la barranca, en el fondo del puente Fernando Espinosa, ese que cruza la carretera, que cruza la barranca rumbo a Zapotlanejo. Ahí hay novedades sobre este caso y las tiene Toño Neri. Toño, platícanos qué sabemos de este caso. Así es, ¿qué tal? De nuevo, muy buenos días. Bueno, ya fue dado a conocer el resultado de la autopsia practicada al sacerdote encontrado en el fondo de un barranco en los límites de Zapotlanejo y Tonalá, luego de que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informaran a la Fiscalía del Estado que la causa de muerte del párroco Isaías Ramírez González fue por una contusión profunda de tórax y abdomen, y fue encontrado en la autopista Guadalajara, México, donde se encuentra el puente Fernando Espinosa. Aún se sigue investigando cómo fue que el cuerpo llegó médico a este sitio. Sin embargo, comentan que no presentaba pues algunas huellas como moretones o algo que sugiriera que lo hubieran lanzado, y que más bien la hipótesis que tiene el Ministerio Público es que él de alguna manera habría atentado contra su vida al lanzarse. Sin embargo, todavía continúa la investigación porque en ese lugar no hay cámaras de seguridad, ni de C5, ni del Ayuntamiento de Zapotlanejo, ni mucho menos de Tonalá, y a pesar de que es un punto muy concurrido en accidentes y que lanzan personas por la barranca, bueno, pues aún siguen en esta interrogante y faltan testigos porque no hay alguien que pueda decir yo vi si se lanzó o lo lanzaron. Sí, Toño, oye, ¿y sabemos de las horas previas a su muerte, si andaba solo, si iba con alguien?
Al parecer andaba solo porque la camioneta que de su propiedad fue encontrada abandonada ahí en el mirador que está para ver el río Santiago antes de cruzar hacia Tonalá. En este punto se divide ambos municipios. Al parecer estaba solo, lo que señala es que ya tenía algunos problemas de salud, inclusive por eso se regresó de Tuxtla Gutiérrez aquí a Guadalajara, pero pues es todavía algo que todavía el Ministerio Público no ha podido pues todavía tener con exactitud qué fue lo que ocurrió o qué es lo que lo orilló a esta situación. Gracias, Toño. Pues sí, terrible el caso de este sacerdote, ¿no? Ojalá por la paz de toda la familia y toda la diócesis, tanto de Tuxtla como acá, se esclarezca el caso, ¿no? Porque sí, es un caso muy, muy doloroso. Pero tenemos un comentario del Colegio de Jalisco, Augusto, a ver qué dice el colegio. Sí, hoy tenemos otro dato que nos manda el Colegio de Jalisco. Muchas gracias a Roberto Arias, su presidente. Y hay una epidemia que está presente en todo el mundo, pero que afecta particularmente a Latinoamérica y que este año ha registrado un significativo aumento de casos de contagio y muertes, el dengue. Es una enfermedad, ya hemos oído todos los días en los noticieros, que transmite el mosquito Aedes aegypti, y América Latina tiene 2 décadas viendo el ascenso de esta enfermedad. Durante el actual temporal en México se han registrado 34,000 casos casos de personas contagiadas de dengue y suman más de 100 personas fallecidas. En Jalisco se registran 55 casos diarios, sumando ya más de 2,000. El dengue ha sido uno de los principales problemas a enfrentar por el sector salud a nivel público a nivel nacional. Esta epidemia se ha agravado con el paso de los años a escala mundial y la Organización Mundial de la Salud señala que se debe en gran medida al cambio climático y exhorta a los gobiernos a tomar medidas, no solo para prevenirla, sino también para erradicarla. Pero al final de cuentas las epidemias han acompañado a la humanidad desde hace siglos. Se tiene una descripción minuciosa de los síntomas de la peste de Atenas, como se le conoció, que azotó a esta ciudad y otros territorios cercanos en el siglo V antes de Cristo, es decir, el siglo de Pericles, de venturosa memoria para el conocimiento. Dicha epidemia, se presume, pudo haber sido de tifus. Sabemos que los primeros registros que se tienen de enfermedades en México de este tipo fueron viruela, sarampión y tifus también, particularmente durante la conquista. En el ensayo extraordinario, una plaga bíblica en la posmodernidad, 30 siglos de epidemias y más, que publicó el Colegio de Jalisco, Jack Lafay nos ofrece una interesante visión retrospectiva de las pandemias y sus consecuencias a lo largo de la historia. Está disponible para su consulta el libro en la biblioteca Mates del mismo colegio, o pueden comprarla en la librería, yo lo recomiendo, del Colegio de Jalisco. Vale la pena conocer qué ha sido de las epidemias en el mundo, y más que parece que cuando no es una, es otra. Sí, Jack Lafay, que acaba de fallecer, el estimado y querido Jack Lafay, extraordinario autor. Yo creo que vale muchísimo la pena revisar esto, porque sí, aparte de la actualidad del dengue, ¿no? Este mosquito que llegó en los barcos españoles, mosco que venía de justamente de el norte de África, llegó a América Latina y se instaló como en su casa, y hoy está creciendo terriblemente esta enfermedad. Hay que cuidarse, además hay que hacerle caso al sector salud. Es terrible el dengue, ¿eh? O sea, la verdad, si usted no le ha dado dengue, no se lo recomiendo ni tantito. A ti te dio, ¿verdad? A mí me dio dengue, sí. No se lo deseo ni sí. A tus mejores amigos, Alejandro. Dinos a quién sí se lo deseas, dinos. ¿Por eso quedaste así? No era, no. Ni a Ramiro Marmolejo Galindo se lo deseo. Bueno, no, sí, ha de gracias al Colegio de Jalisco, gracias Roberto. Ser horrible. Sí, gracias Roberto y gracias al Colegio de Jalisco. Gracias a todos. Y a las responsables de sus bibliotecas, a Mariela, que saludábamos justo al principio. Bueno, pues gracias también a quien hizo posible el programa el día de hoy. Estuvo Elba Unice Mercado en la producción, Javier García en la operación, Ramiro Marmolejo en la información. Vámonos, quédese en W, quédese con Ramiro. Nosotros nos escuchamos mañana. Vámonos.
Así las cosas esta mañana. Y así las cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Continúa en nuestra programación para más noticias, análisis, entretenimiento, deportes, entrevistas e invitados. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las cosas Jalisco.